Las cargas excesivas y extremistas derivadas de las tradiciones de los ancianos del judaísmo hicieron del día de reposo, como vimos el domingo pasado, una losa pesada, una carga difícil de llevar. Y le dieron entonces a este día de reposo una prominencia excesiva que lo colocó por encima de las necesidades básicas del hombre mismo. Esto es, que todas esas falsas interpretaciones, esas interpretaciones extremistas de la observancia del cuarto mandamiento por parte de los fariseos, de los rabinos de los fariseos, convirtieron, hermanos, el mandamiento no solo en una losa pesada, sino que le dieron una prominencia todavía mayor que al hombre mismo y que las necesidades del hombre mismo. Y ese es el punto que nuestro Señor observó y señaló cuando en Marcos 2:27 nos dijo las palabras: también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y así, les invito a que veamos el día de hoy la causa del día de reposo. La causa del día de reposo. Si encontraron Marcos 2:27, lo leemos una vez más. Dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hasta allí. Como vimos pues, hermanos, el domingo pasado, los fariseos, dando una falsa interpretación o aplicación del cuarto mandamiento, esta interpretación que provenía de sus antiguos rabinos, convertida en tradición, una tradición que era para ellos inquebrantable, convirtieron entonces el mandamiento en una carga muy dura de llevar. Y recuerden ustedes que cuando hablamos de esas falsas interpretaciones, estamos hablando de esa famosa lista de 39 trabajos enlistados en un catálogo de las tradiciones rabínicas acerca del cuarto mandamiento, y en donde veíamos algunas de las cosas en las que se extremaba la interpretación para hacerlo una carga de llevar en el día de reposo. Entre algunas de las que no vimos la ocasión anterior, solo quiero mencionar un par de ellas para recordarles el tipo de interpretación que daban a la ley. Y por ejemplo, en el mandamiento o la trabajo número 8 que no se debía hacer según ellos es moler, por ejemplo. Y bueno, si este trabajo de moler fuera la actividad económica de una persona que tiene un molino ahí en el pueblo y es el molino al que todos van a moler, entonces ciertamente ese molino no debiera operar en el día de reposo. Pero ellos dicen, bueno, pero a ver, ¿qué es moler? Y entonces se responden, es la acción de triturar el grano con el objeto de transformarlo en harina. Y entonces ellos sacan conclusiones además y dicen, está incluido dentro de este trabajo rallar o triturar cualquier vegetal. Por ejemplo, picar una cebolla muy finamente está prohibido, dicen ellos, porque está prácticamente triturado. ¿Se fijan cómo era su razonamiento? Y lo sigue siendo hasta hoy en día. Y luego dice, mientras que si se parte en trozos grandes, si los trozos resultantes
son medianamente gruesos, entonces sí se puede hacer. ¿Se dan cuenta, hermanos, hasta dónde llegaban estas cosas? Y en el número 10, que es amasar, y otra vez volvemos al punto que hemos estado tratando de dejar bien en claro. Sí, si el amasar es la acción, el trabajo de esa señora que se dedica a amasar para hacer tortillas y vender, porque tiene, no sé, un puesto de vendimia, una fonda, lo que sea, tener que amasar es su trabajo. Sí, el día del Señor no debe hacerlo. Pero luego ellos preguntan, bueno, pero a ver, espérame, no solo es eso, ¿qué es amasar en sí mismo? Y ellos se responden y dicen, consiste en unir la harina a través de agua, transformándola en masa. Y luego continúan entonces con sus implicaciones o sus aplicaciones y dicen, al aplastar una banana o una palta en Shabbat o en el día de reposo, estaríamos transgrediendo dos prohibiciones, dicen. Una de moler y la otra de amasar. ¿Se dan cuenta? Y luego, miren esta aplicación. Aquellos alimentos para bebés que se preparan a base de cereales que deben ser mezclados con agua o con leche, estarán prohibido preparar. ¿Se dan cuenta? O sea que los bebés no comen en el día de reposo, o al menos la comida que normalmente se les da el resto de la semana. ¿Por qué? Porque ellos dicen que aplastar los cereales o remoler lo que sea, ustedes saben que el bebé tiene que, cuando es un bebé tenemos que desmenuzarle la comida, no puede él masticarla. Ellos dicen, no, eso ya es transgredir el día de reposo. Así que el bebé se tiene que aguantar y ahora no le vamos a dar su papilla, ahora tiene que comer esta otra cosa. Luego dice, bueno, a menos que la mezcla quede tan líquida que pase a ser bebible. En el caso de que el bebé lo necesite para la dieta, debemos recurrir, noten, a un no judío para que la prepare. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿No decía la Escritura que ni el extranjero? Bueno, pues como vemos aquí, hermanos, como podemos observar, es claro que bajo estas interpretaciones legalistas, el día de reposo entonces en sí mismo cobraba una prioridad prominente por encima de las necesidades fundamentales del hombre. ¿Se dan cuenta? Para ellos allí, ¿qué era más importante? ¿Que comiera el niño o que se cumpliera con el mandamiento? En este caso, para ellos es que se cumpliera con el mandamiento. Y decían, si para eso tiene que entonces aguantarse de tal cosa, pues lo tendrá que hacer. Estamos hablando de situaciones de necesidad, hermanos, legítima. Estas necesidades fundamentales entonces pasaban a segundo término para ellos, y para ellos era más prominente la importancia del día de reposo. En esta perspectiva legalista, es aún más clara, hermanos, cuando vemos a estos fariseos acechando a nuestro Señor Jesucristo con respecto al hombre de la mano seca. ¿Se acuerdan? De hecho, Marcos nos sigue hablando de él. Enseguida, en el capítulo 3, en el versículo 1, nos dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca la mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo les sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, ¿qué hacían? Callaban.
¿Por qué, hermanos? Porque ellos le acechaban, ellos estaban esperando que él actuara contra la ley para poder acusarlo de alguna forma. Y noten cómo, hermanos, en su perspectiva, no era correcto sanar en el día de reposo. Vamos a meditar en eso después, en esta situación. Pero ellos consideraban que entonces en el día de reposo no debía sanarse a nadie. Y cuando ven a este hombre encuentran una gran oportunidad, de tal forma que hasta le hacen una pregunta. A él le acechan, dice Mateo, que cuestionan ellos si debe ser sanado en el día de reposo esta persona. ¿Quién está teniendo allí la prominencia en la postura de los fariseos? ¿El hombre o el mandamiento? Es claro, hermanos, que para ellos importaba en este caso más el mandamiento. Pero cuán equivocados, hermanos, estaban los fariseos, y lo están los judíos también de nuestro tiempo, al convertir el benigno mandamiento diseñado para hacer bien al hombre y para bendecirlo en una pesada losa difícil de llevar. Qué cosa, hermanos, tan contradictoria. Dios había diseñado el cuarto mandamiento para hacernos bien. Dios había diseñado el cuarto mandamiento para bendecirnos, para que fuera de beneficio para el hombre. Y ellos habían convertido el cuarto mandamiento con sus interpretaciones en algo difícil y tedioso. Seguramente al grado de que llegaban a tener el resto de los días como mejores y más deleitables que en el día de reposo. Era una serie de restricciones más allá de lo normal. Y bueno, además de eso, al parecer se había perdido de vista que el cuarto mandamiento no solo nos está ordenando que nosotros no debemos trabajar en los demás días, en el día de reposo y trabajar los demás días, sino que de manera positiva nos está ordenando que nosotros hallemos deleite en Dios, que nosotros nos gocemos en Dios, que nosotros podamos descansar en Él. A los fariseos se les había olvidado que Dios no necesitaba el día de reposo. Dios no necesitaba reposar. ¿Recuerdan ustedes cuando en Éxodo capítulo 20, del versículo 8 en adelante, nos habla acerca del cuarto mandamiento? ¿Cuál es la razón que nos esgrime el Señor mismo cuando nos dice que se guarde el día de reposo? Dice, porque en 6 días hizo el Señor tu Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo descansó. ¿Necesitaba Dios descansar porque se cansó de tanto trabajo? No, hermanos, Dios es todopoderoso y no se cansaría de un trabajo así. Dios es todopoderoso, y ¿cómo iba a necesitar un descanso? Así que Dios no necesitaba el reposo. Y también, hermanos, debemos decir que Dios no necesita la adoración de su pueblo ni de su creación en el día de reposo, en el sentido de que Él lo necesite para sentirse bien o para vivir o para cualquier otra cosa. No es que Dios dijo, yo tengo necesidad de que me adoren. Yo creo que es justo que me retribuyan, así que ahí les va el cuarto mandamiento para que me adoren. No, hermanos, Dios no necesitaba de nuestra adoración. Dios no necesita de nuestra pleitesía, no necesita de nuestra alabanza. Él instituyó el día de reposo para el bien del hombre,
no para el suyo propio. Cuando Dios mandó el día de reposo, Dios estaba pensando en el hombre y no en sí. Y ciertamente es la adoración y la búsqueda del hombre de Dios en el día de reposo lo que ciertamente le hace bien. Dios sabe que el mayor de los bienes es Él mismo, que el mayor regalo que Él puede hacer a la humanidad y al hombre es Él mismo. Si Dios dijera, ¿qué le regalaré? ¿Qué le daré al hombre? Lo mejor que le pueda dar, hermano, no sería ninguna cosa, no sería ni poder ni ninguna otra cosa. El mejor regalo que Dios bien puede dar a la humanidad es Él mismo. Y así, cuando Él nos manda que le adoremos ese día y que apartemos ese día para Él, es porque Él está buscando hacernos el bien de su presencia y de la obra que Él hace y de la gracia que fluye de Él cuando nosotros nos acercamos a Él. Las bendiciones que pueden palparse de estar en la presencia de Dios. Dice el comentarista William Hendrickson, hablando sobre el día de reposo, dice, fue instituido para ser bendición para el hombre, para mantenerlo en buena salud, para hacerlo útil y feliz, para hacerlo santo, de modo que meditara con tranquilidad en las obras de su Hacedor, para que pueda deleitarse en el Señor y esperar con gozosa anticipación el reposo que queda para el pueblo de Dios. Así, hermanos, Dios no solo buscaba que el hombre tuviera un día de descanso, anticipando que el hombre, hermanos, no está diseñado para trabajar de manera corrida todo ese tiempo y durante muchos años. Podremos llegar a soportar varios periodos donde alguien podría durar tal vez unos cuantos meses trabajando los 7 días de la semana, pero hermanos, invariablemente colapsará en algún momento. Si así, hermanos, descansando un día de cada 7, pasados los años, llega el cansancio y el hombre empieza a sentirse cansado, terriblemente cansado, hasta el punto en el que algunos llegan a colapsar de tanto trabajo. ¿Cuántas personas no caen aún súbitamente así de estar simplemente de pie? ¿Cuántos incluso se ve, sobre todo hoy en día en los deportistas, que dicho sea de paso, cuando se llevan a cabo los eventos deportivos, hermanos? Entre semana, en el día del Señor, en el día de reposo, estas personas han entrenado el resto de la semana, seguramente tendrán su descanso entre semana, y van el domingo a ponerse a jugar. ¿Y cuántos de ellos, y sobre todo últimamente, no se ha sabido que caen muertos sin que les golpee el balón ni el pie de ningún otro jugador? Dios pues buscaba el descanso del cuerpo, pero no solo eso, sino también el descanso de nuestra mente y de nuestros corazones, que pudiéramos nosotros tener y meditar con tranquilidad, deshechos de las preocupaciones, de las angustias y de las cosas que nos afanan en la semana, dedicarnos a pensar únicamente en el Señor. De donde, cuando ya vimos el cuarto mandamiento, veíamos que en ese día del Señor, hermanos, nosotros no debemos andar preocupándonos por lo que vamos a hacer en la semana, sino por estar meditando en el Señor. Lo que el Señor buscaba es que ninguna otra distracción nos impidiera
la tranquilidad de poder dedicar nuestras mentes y nuestros corazones al Señor. Alguien podría decir, bueno, pero es que yo puedo estar cosiendo y estar meditando en el Señor. No, en algún momento se va a distraer y va a quitar su mente de estar meditando en el Señor para ponerse a pensar en si va a coser allá o más para acá. Y cualquier otra actividad, hermanos, por más sencilla que pareciera ser, constituye una distracción. Y así Dios buscaba que nosotros pudiéramos ser bendecidos en la meditación de la palabra del Señor. Y debemos también recordar que este mandamiento no es para los cristianos únicamente. Este mandamiento es dado para toda la creación de Dios. Todo ser humano debe guardar el día del Señor para el Señor. Todo ser humano debe guardar el domingo, no trabajar, para dedicarlo todo el día a Dios, meditando en su palabra y descansando en Él. Esto es una bendición que Dios dio. Como Dios mismo expresó por boca del profeta Isaías, este día tiene como propósito ser no solo un descanso, sino aún más un deleite. Un deleite en Dios, en la meditación de su palabra, una delicia en la adoración de su persona. Pues hermanos, por eso dice el salmista, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El creyente se deleita entonces en el Señor, en Él haya deleite. El día de reposo fue mandado para que pudiéramos disfrutar, hermanos, para que nos pudiéramos gozar, hermanos, en el Señor, pero gozarnos. Y debemos decir en ese sentido entonces que el enemigo de nuestras almas logró una gran victoria cuando logró sacar de la perfecta ley moral, y decimos sacar entre comillas, el cuarto mandamiento, y lo sacó, pero lo sacó más bien del canon de la vida religiosa de los profesantes. El enemigo logró ciertamente una gran victoria cuando logró que, por ejemplo, primero el catolicismo hiciera a un lado el cuarto mandamiento, torciéndolo y acomodándolo para que dijera, santificarás las fiestas. ¿Y saben qué piensa el promedio de los católicos cuando oyen santificarás las fiestas? En la fiesta que tienen cuando van a celebrar con refresco, música y todo eso. Eso es lo que tienen en la mente cuando oyen la palabra fiesta. Y no tienen la más remota idea de qué dijo Dios en su mandamiento y mucho menos de cuál era su propósito y de cómo debe guardarse. Cuando Satanás logró que aquel que transcribió, aquel no sé si monje o papa que transcribió el mandamiento y lo puso como quiso, debemos decir que influenciado por Satanás, logró una gran victoria, porque a partir de allí entonces él logró apartar de la mente del hombre a Dios. Logró que el hombre ya no supiera ni entendiera que hay un día en el que debe dedicarse a Dios. Y habiendo torcido el mandamiento, y en otros casos habiendo eliminado el mandamiento, su significado y propósito quedaron perdidos en la ignorancia y en el legalismo en otros casos. Y así, hermanos, entonces, todo aquel, por más religioso que fuese, en el romanismo, por ejemplo, no guarda el día del Señor. Y en el mejor de los casos, esto se redujo
a la obligación de tener que estar en misa cada domingo. Ya, y lo cumplí. Pero pensar en Dios, ¿cómo voy a pensar en Dios? Dicen ellos, si tengo cosas más importantes de qué preocuparme. ¿No piensa así la gente? ¿Y todo por qué salió? Porque Satanás logró echar fuera el cuarto mandamiento y su significado desde la cuna misma, desde la fuente misma de la enseñanza religiosa. Y eso, pues todavía los católicos lo torcieron, pero el protestantismo, hermanos, en la gran mayoría lo echó fuera el mandamiento, lo eliminaron completamente y dijeron, no, eso ya no existe, eso ya es de la ley. Y salió peor. Porque ahora ya, ¿quién de ellos sabe que este mandamiento Dios lo dio para bien del hombre? Ni por aquí les pasa por la mente. ¿Quién de los protestantes sabe con qué propósito dio Dios este mandamiento? ¿Quién de los protestantes de nuestro tiempo o del evangelicalismo entiende y sabe, hermanos, que Dios dio este mandamiento para el bien del hombre y que con ello Él buscaba que el hombre fuera bendecido y santificado en Dios? ¿Quién de ellos ahora se preocupa por guardar este día para el Señor? Para meditar en Él, para usarlo, para descansar en Dios. Luego de eso, para el enemigo, fue de lo más sencillo hacer pensar al incrédulo que era una pérdida de tiempo y un desperdicio de productividad el día domingo. ¿Se dan cuenta? Primero lo echó fuera de la mente religiosa. Lo echó fuera de los cánones religiosos, de las denominaciones principales de lo que se llama hoy en día cristianismo. Le costó tal vez trabajo, le costó muchos años o tal vez siglos. Pero lo logró. Y cuando logró eso, hermanos, fue lo más fácil a continuación hacer pensar a la gente, al incrédulo, que descansar el domingo era una pérdida de tiempo. O quedarse en la casa sin hacer nada es una pérdida de tiempo. Y luego entonces comenzaron a pensar, pues que yo podría estar haciendo algo este día. Y los empresarios empezaron a decir, es una pérdida de productividad. Y dijeron, pues es que es un día como cualquier otro, ¿no? ¿Por qué para ellos el domingo es un día como cualquier otro? Porque no conocen la ley de Dios, porque el lugar donde van o dizque van a reunirse, nadie les enseñó sobre la importancia de dedicar un día para Dios. Y entonces les parece lo mismo todos los días. Y sobre todo, si no se reúnen en ningún lugar, si son incrédulos, entonces para ellos el domingo, pues, dirían los empresarios, estamos perdiendo dinero. Es un día como otros. Entonces vamos implementando el sistema de rol de turnos. Y que la gente descanse el lunes o que descanse el martes o el miércoles como le toque. Me obligan a hacerlos descansar. Pues ni modo. Pues que descansen otro día. Y así yo tengo más producción y mi planta nunca para. ¿Se dan cuenta? Hermanos, cuando Satanás logró todo esto, logró que el hombre ni siquiera se acordara de su Creador en toda la semana.
logró que sacar de la mente del hombre aún el mismo recuerdo de la persona de Dios. Y ya ni se acuerda de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que le vienen problemas. O hasta cuando tiene que bautizar a un niño. Se acuerda entonces. ¿Se fijan lo que logró hacer Satanás cuando sacó de la mente del hombre religioso y aún del impío el día de reposo? Puesto que uno de los objetivos del día de reposo era mantener fresca la memoria del ser humano, de su Creador, para que el ser humano, como ser humano, no importa si sea cristiano o no, para que el ser humano como ser humano tomara el tiempo de meditar en su Creador. Pero con el desprecio del día del Señor vino la desgracia a la humanidad y aún a la iglesia, hermanos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque cuando decimos que al despreciar el día del Señor vino desgracia a la humanidad, miren, les voy a citar, por ejemplo, las palabras del comentarista Albert Barnes. Dice: donde no hay día de reposo, hay ignorancia, vicio, desorden y crimen. Y eso es una realidad. Donde no hay día de reposo, donde no se guarda el día para el Señor, en esa ciudad, en ese país, en esa región, hay ignorancia, hay vicio, hay desorden y hay crimen. ¿Por qué? Porque la gente dejó de pensar en Dios. La gente dejó de acordarse de Dios. La gente dejó de meditar en Dios. Echó fuera de su mente a Dios. Y entonces Dios ya no solo no está en su corazón, tampoco está en su mente. Entonces deja todo el camino abierto a los vicios, al desorden, a la maldad y al pecado. ¿Me estoy explicando? Así que no es exagerado decir, hermanos, que la corrupción y la violencia que vive nuestro municipio, la corrupción y la violencia que vive nuestra ciudad, la corrupción y la violencia que vive nuestro país, se debe en buena medida a la ignorancia, desobediencia y desprecio del cuarto mandamiento. La violencia y la corrupción que vive en nuestro municipio, nuestra ciudad y nuestro país, hermanos, se debe en buena medida a que el hombre no solo no sabe que debe de guardar un día para meditar en Dios, sino que además los que lo saben o medio lo han oído lo desobedecen. Y otros sencillamente lo desprecian y dicen: eso es del Antiguo Testamento, ¿eso para qué? Porque piensan que día de reposo es no hagas, no hagas, no hagas. Cuando día de reposo es deleítate en Dios y piensa en Él. Medita en su palabra. Por eso, en esa ignorancia, hermanos, se deja el camino abierto para la corrupción, para la violencia. ¿Por qué? Porque el violento, como ya ni siquiera tiene en la mente a Dios, entonces corre desenfrenado. Cuando el hombre guarde el día del Señor, el domingo, para el Señor, creyente o no creyente, porque ya vimos, este mandamiento es para toda la humanidad, para el hombre como hombre. Cuando el hombre guarde el día del Señor, para el Señor, hermanos, todos los índices de criminalidad bajarán.
Todos los índices de corrupción bajarán. Porque aún si fueras católico o fueras protestante, fueras lo que fueras, si tienes ese día que meditar todo el día en Dios, al menos entenderías que no deberías estar haciendo lo que estás haciendo. Si quieren de una manera legalista, si quieren de una manera obligada, que me restringe, que me ata, si quieren hacerlo así, pero aún así eso produciría justicia. Y sería un freno para la humanidad para que no continúe desenfrenada a la maldad y al pecado. Dios estaría presente en su mente, su ley estaría presente en sus mentes, aunque no lo estuviese tal vez en sus corazones. Se podría de alguna forma dialogar con ellos y decir, a ver, bueno, tú sabes que robar es pecado, sí, sí. ¿Y entonces por qué lo haces? ¿Sí me explico? Y hermanos, esto no solo ha dañado al mundo, sino también a la iglesia. Puesto que mientras que en algunos lugares, hermanos, se organizan con preocupación y hasta con cierto temor los horarios de los servicios dominicales, en otros lugares se resiente esa actitud dominguera de los congregantes a las actividades de la iglesia. La iglesia no se salva también de las consecuencias de despreciar y de menospreciar el cuarto mandamiento. Porque fíjense que en muchos lugares tienen dos cultos o tienen lo que aquí en América se llama escuela dominical y luego su culto de la tarde o su culto general, les llamarán algunos. Y a veces tratan de ubicarlos en horarios estratégicos. ¿Para qué? Ustedes les preguntan, oiga, pero ¿por qué no hacemos el servicio de la tarde más temprano, que se acabe temprano para poder conducir con luz de día hacia la casa? Y dicen, no, es que si lo hacemos más temprano y acabamos a las 5, entonces todos se van a ir a la plaza a tomar nieve. Se van a ir a la plaza a comer hamburguesas. Se nos van a ir a ver la televisión y a deleitarse en todo lo demás. Entonces, por eso ponemos el culto más abajo para impedirles que ya no tengan chance de alcanzar ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué lo hacen? Porque se ha despreciado el día del Señor. Y como no se ha enseñado esto, los congregantes no saben que deben dedicarse al Señor y tienen esa actitud dominguera. Voy, cumplo y luego voy y entonces ahora sí estoy libre para hacer lo que yo quiera, dicen. Eso no es el espíritu del cuarto mandamiento. Y en otros lugares, pues se resiente esa actitud dominguera de nomás ir a cumplir los domingos. No se paran entre semana, no se acuerdan de Dios, no agarran su Biblia entre semana, pero el domingo hay que desempolvarla y llevárnosla a la iglesia. Aunque sea ya 1 hora y media, 2 en lo que se acaba, y ya nos regresamos a seguir. ¿Se fijan, hermanos, cuánto daño hace la ignorancia del cuarto mandamiento?
Y en muchas ocasiones, en el protestantismo, esto es porque ellos piensan del día de reposo como pensaban los fariseos. Como decíamos la vez pasada, piensan que lo que los fariseos decían del día de reposo, eso era. Cuando el Señor les está diciendo, no, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho para hacer bien al hombre, no para hacerle mal. Es más importante las necesidades legítimas y básicas, fundamentales del hombre. En este caso el Señor está diciendo, son prioritarias. Y luego, por eso Marcos nos ordena las cosas, los relatos de esta manera, y Mateo también, y enseguida encontramos el caso del hombre de la mano seca, que es sino la demostración de lo que acaba de decir el Señor. No es que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no es que el hombre fue hecho por causa del día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre. Así que si hay estas necesidades en el día de reposo, dice el Señor, se tienen que cubrir. Porque el día de reposo fue hecho para hacerle bien al hombre. Fue para hacerle bien. Y ustedes me están diciendo que no lo sane. ¿Me explico? Habían perdido completamente de vista el propósito del cuarto mandamiento. La causa del día de reposo. Hacerle bien al hombre. Mientras el Dios misericordioso, amante y soberano sigue sosteniendo desde su trono, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. El Señor mismo lo dice, si tú retrajeres tu pie en el día de reposo, de hacer tu voluntad, si tú te detuvieras de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Por qué es día santo? Recuerden, niños, la palabra santo significa apartado, algo separado para un uso especial, exclusivo. Y dice el Señor, si tú te detuvieras de hacer lo que a ti te viene en gana, en el día que es apartado para mí, y en vez de hacer lo que tú quieres hacer, lo que a ti te gusta hacer, hicieres lo que yo te mandé a hacer, si no anduvieras buscando tus propios caminos, es decir, si no anduvieras buscando tus propios deseos, ni buscando tu voluntad, ni diciendo lo que a ti te viene en gana, entonces te deleitarás en el Señor. Y ese es el problema de los que no guardan el día de reposo y no quieren guardarlo porque les parece que es algo, entonces significa que hay que estar ahí tiesos en la cama sin hacer nada, pues no debo de hacer nada. Bueno, ya hemos dicho que eso no es cierto, sino al contrario, está diciendo el Señor, lo que debes hacer es buscarme a mí, deleitarte en mí.
Si dejaras de hacer lo que tú quieres, si dejaras de andar en tus propios deseos y lo que a ti se te antoja, si dejaras de andar haciendo tu voluntad e hicieras lo que yo te mandé, sabrías y podrías comprobar la bendición que yo puse en este día. Pues Dios diseñó el día de reposo para hacernos bien. Y qué misericordioso es que nos lo mandó. Y no nos lo sugirió, ni nos lo prometió como promesa en sí mismo, sino como mandamiento. Porque si no nos lo hubiera mandado, nosotros estaríamos haciendo lo que quisiéramos. Si siendo un mandamiento, el evangelicalismo de nuestro tiempo se ha deshecho de él, diciendo que ya no vale, diciendo que es del Antiguo Testamento. Ahora, si fuera solamente una sugerencia, ¿se imaginan desde hace cuántos siglos no lo hubiéramos abandonado? Pero Dios nos lo mandó para hacernos bien, porque sabía de nuestra necedad y nuestra rebeldía que buscaríamos querer estar haciendo lo que nosotros queremos en el día del Señor. Y para contrarrestar esa nuestra rebeldía, nos bendijo mandándonos cumplir y guardar el cuarto mandamiento. Oremos, hermanos, al Señor.